¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Murmullos en la oscuridad. Me llamo Sofía Mendoza y vivo en un pequeño pueblo llamado San Sebastián, cerca de Guanajuato. Todo comenzó en el hospital psiquiátrico del pueblo, donde llevo internada casi un año. No es un lugar que recomiende visitar, créanme. Llegué aquí después de un colapso nervioso. La verdad es que ya no sé qué es real y qué es producto de mi imaginación o de mi enfermedad, como dicen los doctores. Todo se centra en él, en el hombre del sombrero. La primera vez que lo vi fue en mi casa. Estaba en la cama, intentando dormir, cuando sentí esa parálisis que te atrapa el cuerpo y te impide moverte. Abrí los ojos y ahí estaba, de pie en la esquina de mi habitación, una figura alta y delgada, completamente vestida de negro y con un sombrero que ocultaba su rostro. No podía distinguir sus rasgos, solo esa silueta oscura que parecía absorber la luz de la luna que entraba por la ventana. Sentí un miedo tan intenso que me paralizó aún más. No podía gritar, ni siquiera pestañear. Solo podía verlo, mientras él se quedaba ahí, inmóvil, observándome. Luego, empecé a escuchar murmullos, un susurro constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No entendía lo que decían, pero sentía que eran palabras llenas de odio y maldad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la parálisis cedió y pude moverme. Él ya no estaba. Me levanté de la cama temblando y encendí todas las luces de la casa. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Pensé que había sido una pesadilla, una alucinación producto del estrés. Intenté convencerme de que no era real. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Cada vez era más frecuente. Cada noche, la parálisis, la figura oscura en la esquina, los murmullos incomprensibles. Empecé a sentir un olor a azufre cada vez que él aparecía. Un olor nauseabundo que se impregnaba en mis fosas nasales y me revolvía el estómago. Dejé de dormir. Tenía pánico de cerrar los ojos. Me pasaba las noches en vela, sentada en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Pero incluso la luz del día no me libraba de él. Empecé a verlo a plena luz del día, en la calle, en el supermercado, incluso en la iglesia. Siempre de lejos, observándome, acechándome. Mi familia pensó que estaba perdiendo la cabeza. Me llevaron a varios médicos, pero ninguno encontraba nada malo en mí. Me decían que era estrés, ansiedad, que necesitaba descansar. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que él era real. Finalmente, me trajeron al hospital psiquiátrico. Aquí me medicaron, me hicieron terapia, intentaron convencerme de que todo estaba en mi mente. Al principio, las medicinas parecieron funcionar. Dejé de verlo, de escucharlo, de oler el azufre. Empecé a creer que tal vez tenían razón, que todo había sido una pesadilla. Pero estaba equivocada. Él volvió. Una noche, me desperté en mi cama del hospital. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz que entraba por la ventana.
Sentí la parálisis. Abrí los ojos y ahí estaba él, de pie en la esquina, como siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba más cerca. Esta vez podía sentir su presencia, una energía oscura y maligna que me envolvía por completo. Los murmullos eran más fuertes, más claros. Empecé a entender algunas palabras. Tu alma es mía, te llevaré al infierno. Intenté gritar, pero no podía. Intenté moverme, pero estaba paralizada. Él se acercó lentamente a mi cama. Pude ver sus ojos, dos pozos negros llenos de odio y maldad. Pude ver su rostro, demacrado y pálido, con una sonrisa macabra dibujada en sus labios. Sentí un dolor agudo en el pecho. Sentí que mi alma se desgarraba. Sentí que me moría. Pero no morí. Desperté al día siguiente en mi cama del hospital. Los doctores me dijeron que había tenido una pesadilla muy intensa. Me aumentaron la dosis de los medicamentos. Me dijeron que necesitaba descansar. Pero yo sé que no fue una pesadilla. Yo sé que Él es real. Yo sé que vendrá por mí. Desde entonces, vivo con el miedo constante. No duermo. Me paso las noches en vela, vigilando la oscuridad, esperando su regreso. Sé que no puedo escapar de Él. Sé que tarde o temprano me llevará con Él al infierno. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, creo escucharlo. Creo sentir su presencia. Creo oler el azufre. Y entonces, el miedo me invade por completo. El miedo me consume. El miedo me paraliza. He intentado hablar con los doctores, contarles lo que me pasa, pero no me creen. Dicen que es parte de mi enfermedad. Dicen que necesito seguir tomando mis medicamentos. Pero yo sé que no estoy loca. Yo sé que Él es real. Hace unos días, una enfermera nueva llegó al hospital. Se llama Ana. Es joven y amable. Parece preocupada por mí. Un día, me preguntó por qué no dormía. Le conté sobre él, sobre el hombre del sombrero, sobre la parálisis, los murmullos, el azufre. Para mi sorpresa, no se burló de mí. No me dijo que estaba loca. Me escuchó atentamente, con los ojos llenos de compasión. Al final, me dijo, yo también lo he visto. Me quedé sin palabras. No podía creerlo. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que Él era real. Ana me contó que lo había visto cuando era niña. Que la había atormentado durante años. Que había logrado escapar de él mudándose de ciudad, cambiando su vida por completo. Me dijo que Él se alimenta del miedo. Que mientras más miedo le tengamos, más fuerte se vuelve. Me dijo que la única forma de vencerlo es enfrentarlo, no dejarnos paralizar por el miedo. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez no estoy sola. Tal vez hay una forma de luchar contra él. Juntas, Ana y yo, hemos empezado a investigar sobre él. Hemos buscado en libros antiguos, en internet, en todo lo que podemos encontrar. Hemos descubierto que hay muchas personas en todo el mundo que han visto al hombre del sombrero. Que es una figura arquetípica que aparece en diferentes culturas y épocas. Hemos descubierto que se le conoce por diferentes nombres, el sombrerero, el hombre de negro, la sombra. Pero siempre es la misma figura oscura y amenazante, con su sombrero que oculta su rostro. Hemos descubierto que se le relaciona con la parálisis del sueño, con los estados alterados de conciencia, con las experiencias cercanas a la muerte. Pero aún no sabemos quién es realmente. No sabemos qué quiere. No sabemos cómo detenerlo. Lo que sí sabemos es que no podemos seguir viviendo con miedo. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que luchar por nuestras vidas. Ana me ha enseñado técnicas de meditación y relajación para controlar el miedo.
Me ha enseñado a visualizar una luz protectora que me rodea y me protege de él. Me ha enseñado a rezar, a pedir ayuda a Dios. He empezado a poner en práctica estas técnicas. Al principio fue difícil, pero poco a poco he ido sintiendo una mayor sensación de calma y seguridad. La noche pasada, volví a verlo. Estaba en mi habitación, de pie en la esquina, como siempre. Sentí la parálisis. Sentí el miedo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no me dejé paralizar por el miedo. Respiré profundamente, cerré los ojos y visualicé la luz protectora que me rodeaba. Empecé a rezar, a pedir ayuda a Dios. Poco a poco, el miedo fue disminuyendo. La parálisis fue cediendo. Él empezó a desvanecerse. Finalmente, desapareció. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura, pero ya no sentía su presencia. Ya no olía el azufre. Sentí una sensación de victoria. Por primera vez en mucho tiempo, había logrado vencerlo. Sé que no será fácil. Sé que volverá a intentarlo. Pero ya no le tengo tanto miedo. Ahora sé que puedo luchar contra él. Ahora sé que no estoy sola. Ana y yo seguiremos investigando, seguiremos aprendiendo, seguiremos luchando. No nos rendiremos hasta que hayamos descubierto quién es realmente el hombre del sombrero y cómo podemos detenerlo para siempre. Pero, ¿qué tal si detenerlo no es posible? ¿Qué tal si el hombre del sombrero es una parte oscura de nosotros mismos, un reflejo de nuestros miedos más profundos? Quizás, la verdadera batalla no es contra él, sino contra nosotros mismos. Quizás, la única forma de vencerlo es aceptar nuestra propia oscuridad, integrarla en nuestra personalidad y transformarla en luz. No lo sé. Todavía tengo muchas preguntas sin respuesta. Pero lo que sí sé es que no quiero despertar. No quiero volver a sentir ese miedo paralizante, esa presencia maligna, ese olor a azufre. Prefiero quedarme dormida para siempre, en un mundo de sueños donde puedo luchar contra él y tal vez, algún día, vencerlo. Pero, ¿y si al final, el sueño es la verdadera pesadilla?